Acompaña el ingeniero Gonzalo Albán Molestina. Él es consultor en gestión pública y políticas públicas y está aquí para hablar de algunos temas que siguen interesando muchísimo a la ciudadanía, especialmente en la previa de la elección presidencial definitiva, que será el 15 de octubre. Ingeniero Albán, buenos días, bienvenido a Radio City y a los micrófonos de Así Amaneció. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias aquí a todos los presentes por la invitación a este espacio para poder discutir y analizar el acontecer político local, nacional, incluso internacional, si ustedes gustan. Asimismo, un gran saludo a toda la audiencia que nos sigue esta mañana. Ingeniero Albán, empecemos por lo local y lo nacional. La gente está muy pendiente de lo que pueda ocurrir en la carrera presidencial que se va a definir este 15 de octubre. Luego del debate, que ha sido también muy analizado en profundidad, ¿cuáles son los puntos que considera usted deben tomar muy en cuenta los candidatos en tan solo 11 días previos a la elección definitiva? ¿Por dónde deben de caminar para intentar de convencer a estos votantes que todavía ahora no han decidido el voto o que quizás estén pensando en cambiarlo? Me queda la duda de si ese porcentaje de indecisos es todavía relevante como para poder ya definir su voto previo a la elección, ¿no? Sin embargo, hablamos de factores que puedan ser determinantes, como lo fue el debate hace poco, que desde mi análisis, desde mi perspectiva y seguramente desde algunos analistas, no han visto este como un referente o un punto de definición del voto. Tal es así que la participación de ambos candidatos no fue del todo relevante, importante o fuerte como para poder incidir en ello. Tal es así que en algún momento pensé si efectivamente estaban participando para la presidencia de la República o si era más bien una primera entrevista laboral para tu primer empleo, ¿no? Es algo que nos deja y nos lleva a pensar como ciudadanos que la calidad de los políticos que tenemos al día de hoy puede no ser la suficiente o la necesaria para que nuestro país pueda llevarse por buen camino. Ahora, adicional a ello, y quizás para no ampliarme en mi explicación, también la importancia de poder fortalecer los procesos de participación ciudadana en donde la ciudadanía desde el aspecto democrático pueda a su vez también generar propuestas, lo cual también es importante para poder desarrollar el esquema político de nuestro país. ¿Es el voto joven, ingeniero Albán, el voto clave? ¿Está dimensionado realmente como debería ser o por algún lado se está exagerando un poco la necesidad de apuntar hacia ese espacio, a ese grupo etario de la sociedad? No, es importante, totalmente relevante, porque estamos hablando de un segmento que es el que mayor voto representa. Si hablamos de jóvenes entre los 25 a 35 años, si podemos considerar todavía los de 35 jóvenes, es importante el poder orientar la estrategia hacia este segmento, que es el que mayor peso tendría desde lo electoral. Ahora, no hablamos simplemente de redes sociales, como muchos piensan que es enfocarse a este segmento, sino más bien de una estrategia implementada y desarrollada utilizando herramientas de comunicación como esta, sí, para llegar a este segmento tan importante, ¿no? Es decir, que no solo se trata de bailar, sino de generar contenido, propuestas que puedan aplicarse y, por supuesto, que ya en la práctica puedan llevarse a buen término. Lo que hemos visto hasta ahora, estamos hablando con el ingeniero Gonzalo Albán Molestina, consultor en gestión pública y políticas públicas. Le decía, lo que hemos visto hasta ahora en el manejo de la imagen política, de la forma propiamente, es quizás lo que nos lleva a pensar que el político tradicional al cual estábamos acostumbrados en Ecuador llegó a su fin, es decir, de aquí en adelante, considerando lo dicho anteriormente por usted, es decir, que la juventud está marcando potentemente las elecciones. Es esa misma juventud que quizás no se lleva con las imágenes de los patriarcas de la política que ha envuelto a nuestro país en los últimos años. Es correcto, los caudillos cada vez pasan a ser más debilitados porque también al pasar del tiempo estos van decayendo en edad, ¿no? Es decir, que están próximos a su senilidad. Sin embargo, hablamos de nuevos cuadros que se despiertan y que captan al ciudadano, captan a los jóvenes, porque se sienten más identificados con estos. Es decir, que no necesariamente se trata de poder mantener esas estructuras verticales dentro de las organizaciones políticas, manteniendo viejos liderazgos, sino de refrescar cada cierto tiempo estos cuadros. ¿Qué es lo que ha logrado Daniel Noboa al captar un segmento joven del electorado importante, numeroso, que fue el que le permitió pasar una segunda vuelta y que el día de mañana veremos si es que le permitiría llegar a la presidencia? Pero aquí hay un paréntesis, Carlos, en algo que quiero decir, y es que hay un país después de Correa. Es decir, que la política no puede centrarse en correísmo o anticorreísmo, porque es algo que nos desgasta, una dicotomía tonta que nos lleva a una política vacía, que simplemente se centra en ello y que deja de lado las propuestas que son tan importantes. Entonces, poder superar ese capítulo es lo que nos podría llevar a una nueva política también, en donde se hablen de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos y, por supuesto, de nuevas tendencias y formas de hacer política. Pero será muy difícil superar el capítulo de Correa y, o sea,
correísmo y anticorreísmo, si tenemos luego en la presidencia a alguien que va a exalzar esa figura. Bueno, alguien que dejó claro en su debate que no necesariamente va a representar o que va a estar guiada o liderada por el presidente Correa. Más bien eso fue lo que ella supo explicar. Claro que ya en la práctica veremos si esto es así. Sin embargo, es algo que resulta muy sano para nuestra ciudadanía. Veremos también qué pasa en el 2025. Esto es un proceso electoral próximo a darse para la culminación de un periodo, pero el 2025 podrá también llevarnos a ver nuevos escenarios y nuevas formas de ello. Estamos hablando con el ingeniero Gonzalo Albán Molestina, consultor en gestión pública. Priscila Jacome tiene otra consulta para usted. Sí, ingeniero, lo que me preocupa no es quizás este periodo de elecciones, sino el siguiente, el que ya estamos hablando de 2025. Tenemos candidatos pobres. ¿Cómo hacer para sembrar la semilla de nuevas figuras políticas? Bueno, hablamos de pobreza desde lo intelectual y es que efectivamente carecen de preparación y por supuesto de experiencia dentro de lo público. Esto es algo que queda a las organizaciones políticas que lamentablemente no se han logrado renovar y que la realidad los ha llevado a algunos de estos a empezar a considerar nuevos cuadros. Tal es así, vemos organizaciones tradicionales como el Partido Social Cristiano, como RC5, que ahora pasa a ser también uno más de las tradicionales, y otras más que han decidido se han decidido también por formar, por trabajar, por fortalecer esa estructura de partidos, lo cual es importante para este objetivo, ¿no? Para poder refrescar esa línea de cuadros. Ahora, también hablamos de fenómenos en la política que no necesariamente se enmarcan en las organizaciones, sino que nacen, que emergen como algo nuevo. La figura del outsider es algo que podría darse para el 2025. Están las condiciones dadas para que esto se dé, pero veremos quién logra llevar ese papel. Un papel tan importante que rompe con lo tradicional, con lo común, con el status quo y que finalmente se instaura como una propuesta. Como lo que ha pasado también en el caso de Argentina. Podemos analizar el caso de Milei como un referente de ello, que logra captar a gran parte del electorado. Son exactamente las 9:12 de la mañana. Estamos conversando con Gonzalo Albán, politólogo. Gonzalo, vamos al otro lado del espectro, creo. ¿Qué pasó con Creo? Bueno, Creo fue una organización que al día de hoy nos lleva a pensar que se creó únicamente para cumplir el sueño de alguien, ¿no? Una vez que esta persona haya cumplido su objetivo o su capricho, no sé cómo lo podríamos llamar, termina esta organización devastada y sin ningún fin político. Pero tiene buen par de buenos perfiles de posibles candidatos, como es Enrico Calón, como es Francesco Tabacchi. Me parecen perfiles muy valiosos. Sí. Lo que me preocupa es que la estructura sea suficiente para poder llevarlos. Porque cayó totalmente. Cayó totalmente y el hecho de no haber presentado candidatos para esta elección lo quita del tablero político. Es decir, que reinsertarse va a ser algo muy complejo para una próxima elección. Y repito, no desmerezco a los cuadros, son cuadros muy valiosos que han demostrado resultados a lo largo de este tiempo. En donde los resultados han sido algo escasos, pero en todo caso veremos para el 2025 si es que estos deciden ir con esta organización a una candidatura. Son las 9:13. Aquí en los estudios centrales de Radio City nos acompaña Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas. El Ecuador está en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El próximo presidente o presidenta ¿tendrá la posibilidad realmente de cambiar panoramas o hemos asistido a puro discurso demagógico durante los últimos meses? Pero la demagogia nos ha acompañado desde el inicio o el retorno a nuestra democracia. Sin embargo, este año y medio va a ser muy complejo para poder lograr resultados o hitos importantes para nuestro país, porque el tiempo así lo da. Sin embargo, creo que es una oportunidad para que la política social pueda llevarse a la práctica. Y me refiero con esto a estrategia, a política pública, a programas que busquen atacar a la inseguridad, incluso de manera directa, y no solamente incrementando las herramientas o las fuerzas del orden, sino yendo a la reconstrucción del tejido social, que es la forma en la que debería enfocarse la política pública al día de hoy y en donde deberían estar enfocados también los candidatos a la presidencia, en poder trabajar esas bases de lo social, fortalecer educación, fortalecer salud pública, condiciones necesarias para que la ciudadanía mismo pueda no migrar o verse afectada por la delincuencia, sino más bien puedan estos desarrollarse en condiciones apropiadas. ¿Qué tanta factura? Todos los gobiernos se desgastan y eso no es una noticia. ¿Qué tanta factura le puede pasar al próximo presidente o presidenta el hecho de vivir un gobierno muy complicado en cuanto a su administración propiamente y querer luchar con las ganas de una reelección? Es decir, en porcentajes, ¿es muy probable o muy poco probable que tengamos una reelección o la continuidad de un modelo a través de la siguiente elección? Mira, muchas veces se ve o se prevé a la inversión pública o al gasto público como algo negativo, cuando no necesariamente lo es.
Los ciudadanos pagan impuestos para que esto se retribuya en obras y servicios. El empresario paga impuestos para poder acceder a vías y demás otro tipo de obras que faciliten su vida. Como también el ciudadano paga impuestos a diario con el IVA, con el impuesto a la renta al finalizar el periodo fiscal, a fin de poder gozar de servicios de salud pública, de educación pública y demás, ¿no? Entonces, el próximo gobierno debería concentrarse en poder materializar todo eso en resultados para el ciudadano, resultados rápidos, inversión en lo público, como bien lo he mencionado, que puedan verlo, ojo, y no es excusa el decir que los procesos de contratación pública toman demasiado tiempo y demás, como algunos lo han aplicado, sino que más bien estos puedan desarrollarse a través de un proceso de emergencia, porque tenemos emergencia en distintos sectores en donde podría hacerse esto de forma rápida. Ojo, y esto no lo hablo del parecer o desde la teoría, en lo absoluto. He sido servidor público y conozco cómo estos procesos se llevan a la práctica, ¿no? Entonces, es una forma de poder materializar de manera inmediata el resultado y legitimar, porque se legitima a través de los resultados a nuestros gobernantes durante ese periodo. Ingeniero Albán, queremos agradecer por asistir a esta entrevista. El ingeniero Gonzalo Albán ha estado con nosotros analizando la coyuntura política y, entre otros temas, también lo que el país deberá vivir durante los siguientes días en función de la elección presidencial del 15 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros.